Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar entonces sobre base de datos de SQLite. Como pueden observar aquí en la presentación, ¿qué es SQL? Pues la sigla que se conoce como SQL corresponde a la expresión inglesa Structured Query Language, entendida como lenguaje de consulta estructurado. Ustedes ya saben qué es base de datos, pues si no, igualmente les recuerdo. Imaginémonos que la base de datos es una bodega de almacenamiento donde podemos almacenar datos. SQLite es una herramienta de software libre que permite almacenar información en dispositivos empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con pocas capacidades de hardware, como puede ser una PDA o un teléfono celular. Acá vamos a manejar, o este gestor SQLite se maneja básicamente para, como dicen ahí, dispositivos que no tengan tanto hardware. SQLite es un gestor de base de datos SQL y no SQL. SQLite maneja pues modelo relacional o modelo no relacional, o sea, no SQL, el que ustedes deciden si quieren crear las relaciones o no deciden si quieren crear las relaciones. Las características principales, pues no tiene una configuración. SQLite no necesita ser instalado antes de ser usado, no hay ningún procedimiento de setup. No hay proceso de servidor que se necesite, por tanto SQLite es local, pues no tiene servidores. Las características principales es que es un solo archivo. Una base de datos de SQLite es únicamente un archivo de disco ordinario que puede subir ubicado en cualquier lugar. Casi siempre cuando se maneja SQLite en un dispositivo móvil, él genera ese archivito fuera de las carpetas, o hay veces crea una carpeta dependiendo del sistema operativo, de la versión del sistema operativo, crea una carpeta y dentro de la carpeta crea el archivo de base de datos. Los tipos de datos, pues la mayoría de bases de datos SQL usan tipos de datos estáticos. Los tipos de datos están asociados con cada columna. Entonces, supongo que ya todos sabemos que una base de datos contiene tabla, la tabla tiene campos y los campos ingresan los registros. Entonces no tengo necesidad de especificarme tanto en ese punto. Las características, pues ya sabemos que es varchar, que es entero, flotante, doble. ¿Quién no sabe qué es ese tipo de datos en bases de datos? Ok. ¿Jean-Paul? Ah, ¿en serio? Ok, ¿quién no sabe? Ah, bueno. ¿No se recomienda usar SQLite para aplicaciones cliente-servidor? Sitios web con un alto número de datos y aplicaciones con alta concurrencia. ¿Qué significa? Aplicaciones cliente-servidor, pues se requiere otro tipo de gestor de base de datos como MySQL, Firebase, SQL Server, SQL Azure. Sitio web con alto número de datos. Cuando ustedes estén manejando una base de datos de SQLite, pues la idea es que manejen datos locales, pero pues no con un alto número, o sea, 5.000, 7.000 datos, no. La idea es que dan cierto número de datos, no tan alto, sino el celular o el dispositivo va a generar errores. Para eso entonces se utiliza cliente-servidor. Si ustedes utilizan un gestor de datos como SQLite con muchos datos, primero que todo la aplicación va a estar muy pesada y no le va a permitir cargar en el Play Store la aplicación. La idea es que este gestor de base de datos sea para almacenamiento de datos locales, temporales. Si usted necesita traer, por ejemplo, mucha información, pues utiliza cliente-servidor. Por eso es que lo primero que aparece es que no se recomienda utilizar para aplicaciones cliente-servidor. Aplicaciones con alta concurrencia, pues como les comentaba, en Android la forma típica para crear, actualizar y conectar con una base de datos será a través de una clase auxiliar llamada SQLite Open Helper, o para ser más exactos, de una clase propia que derive de ella y que debemos personalizar para adaptarnos. ¿Qué significa? Android tiene una opción o tiene una clase que ya está predeterminada que se llama SQLite Open Helper, la que me va a permitir crear mi base de datos, modificarla, conectarme, eliminar o actualizar dentro de Android. SQLite Open Helper.
La clase SQLite OpenHelper tiene tan solo un constructor y dos métodos abstractos, el onCreate y el onGrade, que deberemos personalizar con el código necesario para crear nuestra base de datos y actualizar su estructura respectivamente. Aquí hay un pequeño ejemplo, ahorita igual vamos a verlo en la página oficial, en la cual yo creo una clase y la extiendo, o sea, la heredo de SQLite OpenHelper. Creo una cadena llamada, o el nombre, creo la versión y acá ya arranco con los dos métodos que vienen por defecto en la clase que está heredando de esta. Perdón, esta clase hereda de esta, por tanto esta tiene dos métodos, onCreate y onGrade. Es recomendable la creación de una nueva clase cuyo objetivo sea el manejo de la base de datos. Inicialmente nos interesamos por crear una tabla, o sea, por buenas prácticas de programación la idea es que creemos cuando vayamos a trabajar, podríamos decirlo que si estamos hablando de un modelo de vista controlador, ¿qué sería ahí? ¿El modelo? ¿Qué sería esa clase? El controlador que me permita acceder al modelo, a la base de datos. Perdón, controlador que me permita acceder a la base de datos. Entonces, la idea es que cuando vayamos a trabajar en SQLite, pues creemos una clase específicamente para hacer todo el proceso de ese controlador que queremos hacer. Conectarnos a la base de datos, crear las tablas y demás. Si la base de datos no existe, pues va a haber un método que se encarga de crearla. Entonces aquí hay otros ejemplos, igualmente esta información se la voy a cargar a la carpeta en Mega. Entonces aquí para que se den cuenta, es un ejercicio para crear un fragmento, bueno, en fin, bla, 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 bla. Y si ustedes quieren ver ya lo que se puede trabajar o internamente la base de datos en su celular, van a Tools, Android y Monitor. Y en Monitor ustedes van a ver, no sé si alcanzan a ver acá un poquitico, ven la base de datos dentro de la carpeta del proyecto que ustedes crean. Entonces aquí hay un ejemplo para crear un formulario para insertar contactos, eliminar, actualizar, buscar y visualizar. Entonces este es como el ejemplo, están todo lo que tiene que ver con las clases que se implementan para que funcione. Entonces esta información se las voy a cargar a la carpeta Mega pues para que la tengan en cuenta. ¿Dónde puedo yo encontrar información de SQLite y los métodos que se implementan dentro de SQLite? Android tiene una página que es la developer.android.com y dentro de ella hay una opción que se llama Data Storage y luego la opción que dice Saving Data. Entonces, si ustedes quieren acceder, ustedes pueden acceder a esta página y van a encontrar todos los métodos que hoy vamos a trabajar para que se den cuenta de dónde es que saco los métodos. Hoy voy a hacer dos ejercicios, bueno, si alcanzo. El primero simplemente va a ingresar, va a consultar y va a modificar. No voy a crear una clase controlador. Ah, no, sí la voy a crear. Perdón, la creo. Y lo que hago es que desde el main activity voy a crear mis botones y cada uno de los botones va a tener una función específica. Cosa que sería antidesarrollador, por decirlo así. No voy a crear un modelo. O sea, no voy a crear mis variables y no voy a decir a crear un método get y un método set, no. Si me alcanza el tiempo, el siguiente ejercicio sí voy a trabajarlo así, porque el siguiente ejercicio lo que voy a hacer es que a partir de un botón de consultar me genero una lista en un adaptador de los datos que están en la base de datos. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es explicar cada uno de los métodos que están y ya luego pues trabajo con la otra parte. Bien, entonces vuelvo y repito, esa es la página de la cual me voy a basar para hacer el ejercicio de hoy, developer.android.com, y vamos a entender de qué se trata eso. ¿Listo?
Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto nuevo. Voy a darle a este un nombre de SQLite especialización vivero. Voy a decirle siguiente, voy a dejarlo sobre mi versión 5 y voy a trabajar una actividad básica. Ustedes pueden trabajar una actividad vacía si desean. Voy a dejarlo por defecto y le voy a decir finalizar. Bueno, lo primero que voy a hacer acá básicamente es cambiar para este ejercicio. Voy a colocar un linear layout y le voy a decir que la orientación va a ser vertical. Significa que todos los campos van a estar uno debajo del otro, ¿no? Voy a arrancar en este caso colocando un text view. Voy a decirle que va a ser de ancho match parent, de alto wrap content. Va a tener un texto y el texto se va a llamar datos de los aprendices especialización. Bueno, voy a crear un edit text. El edit text va a tener de ancho wrap content y, perdón, de ancho match parent y de alto wrap content. Voy a decirle que va a tener un hint en el cual me va a decir que ingrese su número de identificación. Bien. Voy a crear otro edit text que me diga match parent, wrap content, ingrese su nombre. Acá. Listo. Y voy a decirle acá que el otro se va a hacer que ingrese pues su número telefónico. Listo. Voy a ver cómo se va quedando. Entonces, si me doy cuenta, él va creando acá datos de los aprendices, ingrese número de identificación, nombre y su número telefónico. Listo. Ahí voy bien. Voy a decir, no, aquí está. Voy ahora a crear otro linear layout que va a tener de ancho match parent, de alto wrap content y la orientación ahora va a ser vertical, horizontal. Y dentro de ella voy a colocar un botón wrap content, que va a tener como texto guardar. Voy ahora a decirle que va a haber otro botón que va a ser el de consultar. Voy a crear otro botón que se va a encargar de modificar, nada más. Modificar. Voy a ver cómo se ve. Guarda, consulta y modifica. ¿Listo? Entonces, faltan los IDs. Gracias. Voy a agregar la primera edit text, un ID que se va a llamar identificación, perdón. Voy a decirle al otro que va a tener un ID que se va a llamar nombre. Original es mi información. Y voy a decirle aquí al otro que va a llamar que llamémoslo celular. Y los botones van a tener unos IDs.
primer botón va a tener un ID que se va a llamar guarda. Brutal mis IDs. El segundo se va a llamar consulta. Y el tercero se va a llamar modifica. Ah, ¿quién lo creería, no? Modifica, listo. Entonces, créenlo de esta manera y ya continuamos. Lo siguiente que ya voy a hacer ya es empezar a trabajar con mi controlador, que yo voy a trabajar aquí. Voy a empezar pues por organización creando un nuevo paquetico, una nueva carpeta. Dentro de esa carpeta voy a ingresar todo lo que corresponde a la base de datos. Entonces voy a darle clic ahí para crear una carpeta nueva. Entonces clic derecho, New, Package. Y en el paquete creo un nombre llamado Database. ¿Listo? Dentro de ella voy a crear una clase. Entonces, voy a crear una clase llamada Ayuda Database. Y acá es donde arrancamos a observar la página de soporte de Google. Vamos a empezar a observar la página. La página, entonces, como les decía, es Developer Android. Y en la parte de Saving Data y en SQL Database, voy a empezar a encontrar que él crea una clase. Y dentro de la clase crea un constructor, sin parámetros. Y luego de esa clase, crea una clase estática, en la cual implementa una clase llamada columnas base. ¿De qué contiene? Contiene el nombre de la tabla, contiene el ID de la columna, el nombre o el título de la otra, y contiene otras columnas que contiene esa tabla. Luego dice, crea la base de datos usando SQL Helper. Bla, 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 explica para qué sirve cada uno de esos, que ya vamos a empezar a verlo, pero por acá es donde yo arranco a observar. Si se dan cuenta, es lo primero que me dice, usted crea una clase en Java. Hágame un favor, extiéndala con SQLite Open Helper. Entonces voy a hacer eso. Entonces, me voy para mi código y le digo, listo, extend SQLite Open Helper. Cuando él bota este mensaje, él dice, usted tiene que implementar los métodos. Le doy clic. Y él me bota los dos métodos que trabaja, onCreate y onUpgrade. Vamos ahí. Voy despacio. Voy a decirle OK. Bien. Creo onCreate y quedó onUpgrade. Pero él me sigue botando un error. Él me dice, venga, hágame un favor, crea un constructor. Él me dice, ¿cuál de los dos constructores quiere que le cree? Con contexto, con el nombre, con la versión o el otro. Pues no sé cuál será el que tocará crear. Entonces voy aquí y arranco a mirar. Miremos. Esta es la clase que estamos creando, ¿cierto? Esto es lo que estamos extendiendo. Y acá él me está creando mi constructor, ¿sí o no? Y él me dice, venga, créelo con contexto y dentro del constructor tiene que llamar el contexto, una base de datos,
va a ser nulo y una versión de la base de datos. ¿Cuántos parámetros tiene? 4 parámetros. Entonces yo voy a mirar cuál es el que me sirve. Un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros y 4 parámetros. Entonces esta es la que me funciona. Bien. Pero él me dice, pues hermano, usted no necesita todo esto que le llegue a la base de datos, sino solamente el contexto. Entonces lo borro. Y ya creé mi constructor, pero me sigue botando un error porque dice, tiene que colocar el nombre, la versión y pues básicamente lo que continuamos acá. Como me pide un nombre y como me pide una versión, pues voy a crear una variable entera y una cadena de texto que me va a dar los nombres. Entonces, si quieren vuelvo y les digo, para que vayamos a la par. Bueno, entonces lo que voy a hacer, me voy a ubicar acá en la parte inferior y lo que voy a tomar primero son estas dos líneas de código. Ahora voy a decirle acá que la primera es database version y la otra es database name. Vamos a colocarle a este móviles, que va a ser el nombre de mi base de datos. Acá me pide el nombre de la base de datos, entonces voy a llamar a esa database name. Voy a indicarle acá que va a ser nulo. Y acá voy a decirle que va a ser la versión. Database version. Listo. Entonces ya tengo mi constructor y mi primera información. Voy a volver otra vez a ir acá. Entonces tengo mi constructor. Bueno, listo. Acá está mi constructor. Ahora me dice que dentro del onCreate tengo que decirle que a un objeto de tipo SQLite Database, que es DB, voy a ejecutar ¿qué? Una opción que se llama SQLite Create Entries. La verdad no sé qué es, voy a mirar a ver de qué se trata y por acá hay algo. Ah, miren, acá está. Entonces, SQLite Create Entries, ¿qué es? Una cadena de texto en donde me está indicando que cree una tabla, ¿cierto? Con un table name, que no sé qué tiene el table name. Entonces, dentro de la tabla, creo un identificador, le digo que va a ser de tipo entero, que va a ser llave primaria, va a tener un nombre de columna, un tipo de texto, que va a ser texto en este caso, va a tener una variable que se llama sep, que en este caso es la coma, va a tener un nombre de título, o sea, otro nombre del campo, va a tener otro tipo de texto y va a tener otra coma. Pero no sabemos qué significa o qué tiene esta información. Vamos a subir un poquito más a ver qué hay. Ah, mírelo. Él me dice, usted creó el constructor. Ahora usted internamente debe crear una clase, ¿cierto? Que implemente ¿qué? Una clase llamada column base o columnas base. ¿Qué contiene? Contiene el nombre de la tabla, que está dentro de la base de datos, y los nombres de los campos que contiene esa tabla. ¿Cómo? Esta es la tabla, son los campos. Ah, sí, ahora sí le entendí. Sí. Entonces voy a copiar esto, esta línea de código, y me fijo. Epa. Bueno. Voy a copiarlo. Bien. Voy a ubicar acá. Y voy a pegar. Obviamente tengo que cerrar, que no ha abierto. ¿Listo?
Acá me dice, hágame un favor, impórteme esta clase. Listo. Pero él me dice que voy a colocarle un nombre a este y a este va a colocarle datos tabla. Pues porque va a tener los datos de la tabla. ¿Qué va a contener mi tabla? El nombre de la tabla, pues como se va a llamar móviles y lo que yo voy a guardar acá en el contenido es la información de una persona, ¿cierto? Entonces voy a decirle que este nombre de la tabla va a tener como nombre aprendices. ¿Listo? Ahora voy a empezar a cambiar esto para entenderlo. Voy a colocar mi ID de la columna. De estos campos que ustedes están viendo acá, de estos tres, ¿cuál sería el identificador único de esa tabla? Muy bien, entonces voy a crear y voy a decirle que mi columna ID va a ser la cédula, en minúscula. Listo. Voy a seguir con el otro. Les voy a decirle acá que va a tener columna nombre. ¿Qué va a contener? El nombre de la persona. ¿Qué más yo le pedí al señor? Identificación, nombre y CDI, teléfono, ¿cierto? Les voy a decirle acá que va a ser columna teléfono. Y aquí va a ser celular. ¿Listo? Entonces tengo mi nombre de la tabla, mi columna ID, columna nombre y columna teléfono. Listo. Ya está. ¿Sí? Voy ahora a incorporar lo siguiente. Voy a copiar esta línea de código. Y voy a indicarle acá debajo que el tipo de texto pues va a ser en este caso texto. La coma es esta, bien. Y acá voy a cambiarle este nombre por crear tabla. Ahora voy a indicar por mi script create table y empiezo a llamar datos tabla punto cree el nombre de la tabla y le digo que datos tabla punto columna ID que va a ser entero y va a ser la llave primaria más datos tabla punto nombre que es tipo texto, se separa por coma y continúo. Datos tabla punto columna teléfono. Aquí yo podría crear o podría decirle acá que el tipo es integer. Y cierro. Me falta algo. No, aquí estoy bien. Listo. Punto y coma. Creé mi script donde le estoy diciendo que va a crear una tabla de nombre de aprendices que va a tener unos campos que la primera va a ser el ID, el segundo va a ser el nombre y el tercero va a ser el teléfono. Listo. Entonces acá llamo datos tabla punto table name. ¿Quién me puede decir para qué se utiliza el drop? Drop table if exit. ¿Quién me puede indicar?
Muy bien, entonces acá lo que estoy creando es que estoy diseñando una cadena que me elimina la tabla si existe y pues obviamente va a eliminar el nombre de la tabla. Ahora, voy a seguir viendo mi página y él me indica que le voy a indicar acá que va a ejecutar una consulta SQL de una cadena que se llama SQL Create Entries, que si observamos es la que está creando la tabla. Entonces voy a indicarle acá, voy a copiar aquí, control C, y le voy a indicar acá en el onCreate que va a ejecutar, este objeto se llama SQLite Database, y le voy a indicar que me haga el favor y, datos tabla, punto, crear tabla. Entonces, ¿qué le estoy indicando? Que va a ejecutar un script, ¿para qué? Para crear la tabla, que es lo que contiene todo mi proceso. Vamos a ir acá. Ahora voy a crear a SQL Database punto exec SQL, y ahora le digo que datos tabla punto SQL delete entries y hágale un create de SQL Database. Si la encuentra, elimínela y vuelva y crea otra tabla. Ya poseemos nuestro controlador. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar a crear nuestros objetos. Entonces lo primero que voy a hacer acá es crear un objeto de tipo botón llamado guardar, otro que es el de consultar y el otro que es el modelo de modificar. Creo tres tipos de campos de texto, uno que es la cédula, otro que es el nombre y otro que es el teléfono. Listo. Bien. Voy a eliminar todas esas clases que no las requiero. Solamente voy a bajar el onCreate. Entonces acá creo los objetos. Ahora lo que voy a hacer acá es a instancia. Entonces voy a decirle que guardar es igual a un objeto de tipo botón recibe FunViewID y se llama guarda. Listo, acá estoy instanciando. Ahora le digo que consultar es igual, control C, control V, y ahora le digo acá que se llama consulta. Ahora le digo que modifica y es igual a control V. Y acá modifica. Listo. Hacemos lo mismo para los objetos de tipo editText. Listo. Acá le voy a decir que cédula es igual objeto de tipo editText, FunViewID,
r.id.cédula. Uy. Es ID, ¿cierto? Identi. Acá ya no se llama cédula, sino se llama nombre. Y se va a llamar teléfono. Teléfono. Listo. Ah, aquí es celular. Bien. Acá es teléfono. Bien. Listo. Ya tengo instanciado mis tres procesos. Ahora voy a crear un objeto de tipo database helper. Database. Perdón, ayuda helper es que llama. Ayuda database. Objeto es igual a new ayuda. Y le voy a decir que va a obtener o se va a ubicar en este contexto. Get application context. A eliminar el botón, entonces voy aquí en el activity main, voy a eliminar ese botón un momentico, y acá en el main activity voy a eliminar este floating button. Listo. Ya para dejar más organizado y más limpio mi código. Voy aquí a arrancar a llamar a mi botón guardar, .onClickListener, new onClickListener, listo. Uy, me rasca la mano. Listo. Y voy a crear un método que se llame guardar. Acá en el main active, listo. Dentro de este método guardar, pues voy a guardar mi base de datos, ¿no? Entonces voy a ir a mi documentación y voy a buscar una información que me diga, aquí está eliminando, modificando y with information put, acá está. Aquí está mi código que me está diciendo que le voy a indicar que me permita escribir en la base de datos y voy a crear un objeto de tipo content values que me va a permitir que enviar a la tabla que yo creé la variable que yo le estoy solicitando al usuario. Luego creo un objeto de tipo long y por medio de una consulta le digo que inserte en la tabla que las columnas o esta información en las columnas, perdón, los valores que están acá. Voy a copiar y pegar esto. Y dentro del método voy a decirle control V. Bien, listo. Primero que todo voy a importar esta clase. Y acá voy a decirle que voy a llamar al objeto que yo creé por acá arriba. Que el objeto es de tipo ¿qué? Ayuda database. Que me ayuda database es mi controlador. Voy a decirle aquí que se llama es objeto. Listo. Y me quedó mal. Objeto. Ok.
No, espere. Ah, espere, no, control X. No, pero aún así si lo coloco acá. Ahora sí la llamo. Bien, gracias. Muchas gracias, muy amable. Llamo ahora. Importo mi content values, la clase content values. Listo. Y acá arranco a decirle. El primero que es el ID. Entonces voy a decirle acá. Ayuda database punto datos tabla punto columna ID. Y lo que voy a enviar a la columna ID se llama cédula. Listo. Ok, esperen. Ah, claro, bueno. No. Cédula punto getText.toString. Listo. Ya. Sigo con. Espero que me funcione. Datos tabla. Punto. Columna nombre. Aquí es nombre. Punto. getText.toString. Listo. Y acá. Básicamente va a ser datos tabla. Punto. Columna de teléfono. Y aquí va a ser teléfono.getText.toString. Listo. Entonces lo que le estoy viendo acá es lo que yo estoy recibiendo del usuario, lo estoy convirtiendo en una cadena y lo estoy enviando a mi objeto de tipo string que es se llama columna ID. Pero igual lo estoy convirtiendo en cadena. .getText.toString. No, igual está bien. Porque yo estoy convirtiendo lo que está llegando en ese campo de texto a una cadena de texto. Ya allá se guardará como entero. Igual la cédula estoy haciendo lo mismo, la estoy convirtiendo en una cadena. Porque él está recibiendo un valor que es de una cadena de texto, de un campo de texto y lo está convirtiendo. Acá pues dice que es el nombre de la tabla, entonces voy a decirle que datos tabla punto tabla name. Y acá le voy a decir datos tabla punto columna ID. Si me ingresó voy a enviarle un toast. Snackbar. Snackbar.make que me bote un mensaje. Me faltó algo en el Snackbar. El Snackbar que tiene. No, falta algo así en Snackbar. El application context se guardó. Snackbar. Y le falta. Ya está. Ah, ya me acordé que es lo que le falta.
Entonces, si es acá, voy a decirle que el método guardar un objeto de tipo view, bien. Acá llamo esa vez. Listo. No me acuerdo para qué. Ay, pues aquí puedo colocarle que es más new ID para indicarle que está, de qué tipo de datos está guardando, si es 0 o es 1. Pues si es 0 o es menos 1. Es el primer método para guardar en la base de datos. Se recomienda que el método quede público, y en el ayuda database, por cuestiones de protocolo, el nombre de la base de datos sea la primera mayúscula y los nombres de los campos sean la primera mayúscula. ¿Listo? Para que así funcione a la perfección.